Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Buenas tardes, Alicia. Sí, se escucha bien. ¿Qué tal? Por favor, ¿pueden hacer su registro por chat? Voy a comenzar proyectando la presentación. Por favor, confirma si esto se está viendo. Okay. Ya, ver lo que ustedes pueden ver en pantalla es el último avance que tuvimos la semana pasada con el esquema de la fuerza de trabajo de la OIT, donde yo les relacionaba en cifras, esto está a 2020, cómo se compone la población por ciertas categorizaciones que relacionan la edad de trabajar, la edad de no trabajar, la población económicamente activa, la población económicamente inactiva. Y a partir de esta descomposición de categorías de la fuerza laboral, es que se construyen ciertos indicadores del mercado laboral. Comprendo, esto me explicaba Carlos, Carlos Pantoja, que he trabajado con ustedes en una base de datos interesante, tiene varios agregados, vamos a ir nutriendo con más elementos. Falta todavía trabajar algunos elementos, algunos todavía están inconclusos, seguramente los vamos a ir perfeccionando a la medida que tengamos avance. Y lo que he hecho, si ven por favor, he compartido 3 cosas en el WhatsApp, me confirman si les ha llegado. Les he compartido 2 bases de datos que están en formato DTA, que están como en formato Stata. Una es el traspaso que he hecho de la base de Carlos, que he trabajado con ustedes, la he convertido en Stata. Y la otra es agregados monetarios, que estoy trabajando con la otra asignatura que está a mi cargo, que también va a sumar al conjunto de datos que tenemos, ¿no? Entonces vamos a permitir hacer cierto contraste utilizando ambas bases de datos o tal vez complementándolas. Y también les he pasado un documento del profesor Julio Mérez. Ese documento del profesor Julio Mérez, por favor apúntenlo, es para que ustedes lo revisen y conversemos sobre el mismo el lunes que viene. ¿Ya? Entonces, por favor, eso tomen en cuenta. Y para esta semana les había solicitado, por favor, pueden revisar el documento de situación laboral boliviana, factores cíclicos y estructurales, de la profesora Beatriz Muriel. No sé, por favor, si es que el que guste, puedo acudir tal vez a mi lista, pero si es que alguien tiene algún apuntito, gusta comentar. ¿Dónde entrada? Ayúdeme, por favor. Está bien. Arlet. Arlet, ¿no? Bueno, sí, Arlet. Excelente. Bueno, lo Gracias. que nos dice el capítulo de situación laboral boliviana de Beatriz Muriel, nos dice, Sí. ¿no? Que la tasa de desempleo y los ingresos laborales son las variables que siguen los ciclos económicos. Aquí nos Sí. menciona que la tasa de desempleo tiene como una relación inversa con el crecimiento económico, a comparación de los ingresos laborales que vendrían a tener una relación directa. Y nos da Ujú. algunos ejemplos, ¿no? De algunos crecimientos. Luego el segundo punto nos dice que la estructura del empleo por rama de actividad se modificó siguiendo la bonanza económica con los cambios relativos en las demandas por bienes y servicios y los procesos de urbanización. Aquí nos dice que la actividad agropecuaria fue perdiendo relevancia en el tiempo, mientras que las empresariales ganaron importancia. Otro punto importante es que nos dice que la bonanza económica parece estar poco asociada con una dinámica productiva virtuosa. Entre otros puntos, ya entrando a la breve introducción a las variables laborales, nos dice que para poder describir la situación laboral de un país hay 2 pasos, ¿no? El primer paso es poder describir y comprender los conceptos, variables e indicadores que se van a usar. El segundo paso es poder conocer el enfoque conceptual detrás de las interpretaciones, ya que esa interpretación va a ser economicista. Luego nos dice, ¿no? Que las encuestas tienen una información laboral más rica que los censos, pero
tienen un contra, ¿no? Son más limitadas en cuanto a exactitud y también presentan alta volatilidad. Es por ello que las encuestas de hogares deben ser entendidas como aproximaciones. Sí, Ya yéndonos a la parte de las características de la fuerza laboral, la TGP, que es la tasa global de participación, se relaciona tanto con las oportunidades de empleo de las economías como las necesidades de generación de ingresos de las familias. La TGP disminuye con el crecimiento en los países subdesarrollados y aumenta en los desarrollados. También nos dice que la TGP presenta una brecha muy grande entre hombres y mujeres y también por la división del área geográfica muestra que un mayor porcentaje de personas en edad de trabajar forma parte de la PEA en las zonas rurales comparativamente con las urbanas. La población juvenil también presenta una alta tasa de TGP, aunque esa tendencia es decreciente en el tiempo. Y puede estar relacionado esto con la bonanza económica, ya que los jóvenes deciden estudiar en vez de trabajar. Y así nos va dando ejemplos. También algo importante que quisiera rescatar es que hay una brecha, ¿no?, entre los hombres y mujeres, ya que hay esa cultura de que los hombres tienen que ser los generadores de ingresos para la familia y las mujeres de cuidado del hogar. Además también de que los costos laborales derivados de la normativa laboral son mayores para las mujeres, tanto por el embarazo y el cuidado de los hijos, por lo cual su contratación es menos atractiva. Lo sí, mismo ocurre en los trabajadores calificados, porque requieren, ¿no?, 12 años de escolaridad, pero son los que en menor porcentaje se autoemplean. Y en el caso de los jóvenes, tampoco su contratación es atractiva porque necesitan contratar a personas con experiencia laboral, con lo cual los jóvenes no cuentan. Y así nos va hablando también de la población ocupada, del empleo en la economía informal, el empleo por rama de actividad y el empleo por tamaño de empresa, por ejemplo, y demás puntos también bastante interesantes. Pero ya yéndome a la reflexión final y desafíos que presenta este texto o este capítulo, es que tenemos dos desafíos, ¿no? El primero es considerar que el proceso de desaceleración económica probablemente no se revertirá en los siguientes años, por lo que los resultados laborales van a deteriorarse aún más. Y el segundo desafío es que hay que cambiar el modelo económico que ha primado desde los años 80, porque hay un incipiente desarrollo industrial y ese es un clima adverso para las inversiones. Eso, licenciado, por parte de un aporte mío. muchas gracias, Arlet. Realmente ha sido una muy buena síntesis. Yo voy a complementar algunos elementos. No sé si es que alguien más gusta participar, pero verdaderamente ha sido bastante completa la participación de Arlet. Solamente un punto de lo que decía Arlet y voy a volver sobre mi diapositiva anterior. Eh, Arlet hacía relación de la TGP. TGP ha relacionado varias veces, ¿no? Que estamos vinculando la tasa global de participación. Voy a ver las cifras ahorita de Beatriz, pero la TGP estaríamos pensando que es un cociente entre la población económicamente activa, que ven acá, la PEA, y la población en edad de trabajar. Entonces, es el cociente de los 6.254.406 entre los 8.682.662. Y así es como se construyen todos los indicadores de empleo que trae el documento, ¿no? Está muy bien lo que dice Arlet, que la fuente de los datos son las encuestas. Las encuestas frente al censo tienen la debilidad de que al relacionar un muestreo probabilístico, no nos brindan datos en términos absolutos fidedignos. ¿Qué quiero decir con esto? Que como no está consultando al total de la población, simplemente vamos a tener una relación estimativa de los indicadores de empleo a través de la expansión que se hace de la muestra que representa este proceso estadístico que, bueno, pues no habría otra forma de lograr. El censo permite construir ciertas estructuras, pero por supuesto como de pronto su foco de atención no es brindar indicadores laborales,
Se tiene este tipo de procesos estadísticos, no es el único, también existen las encuestas de empleo, que es un panel, que hablaremos de esto un poco más adelante. Pero he visto que los indicadores que han construido con Carlos giran en torno a esta fuente de datos, que vamos a hablar de eso también un momentito. Esta es la TGP, de la que hablaba Arlet, la tasa global de participación, en una serie de 18 años, ¿no es cierto? De 2000 a 2018, posiblemente los datos que tenemos se pueden actualizar un poquitito más, hasta 2021, que es la última fuente de datos. Pero es interesante relacionar algunas tendencias, ¿no? Esa mirada creciente de la fuerza laboral y como que una estructura que se mantiene en el tiempo de la tasa global de participación. Uno puede relacionar algunos elementos que ya los vinculaba Arlet, de una preeminente presencia de los varones en la fuerza de trabajo, ¿cierto? Pero aquí hay que cuestionar ciertos elementos. ¿Por qué de pronto es preeminente dentro de la población económicamente activa? Ello responde en cierta medida al trabajo doméstico no remunerado de las damas. No quiero que suene como una presunción machista, pero resulta que en el hogar generalmente es la ama de casa. Hay varones también que se dedican a las labores domésticas, pero en el caso boliviano, en su mayoría son mujeres. Es un trabajo no remunerado que posiblemente puede ser incluso más exigente que un trabajo de oficina, ¿no es cierto? Entonces, ese es el elemento que subsidia a la producción las amas de casa y que posiblemente descuenta, subestima los valores en la cuantificación de la tasa global de participación. Es claro notar las distinciones por áreas geográficas, urbano-rural, y hay un elemento curioso en este gráfico que es el tema de lo juvenil, ¿no es cierto? Con una tasa global de participación interesante, pero que se encuentra muy por debajo de la tasa global general, ¿cierto? Y si vemos a los hombres, como que está por encima todavía de las tasas juveniles. Y aquí hay otros elementos conexos que seguramente yo los voy a enlazar con otras estadísticas más adelante. Por ejemplo, no sé si han escuchado hablar del fenómeno de los, cuando estoy hablando de empleo juvenil, ¿no? O el caso del grupo etario juvenil. Primero, ¿desde cuándo a cuándo se considera jóvenes? Ese es un aspecto. Y el otro aspecto es si han escuchado hablar de los ninis. ¿Han escuchado hablar qué son los ninis? En la literatura, ¿alguien ha escuchado qué es el nini? ¿Chanchullo Google? ¿Alguien me auxilia? ¿Desde cuándo a cuándo se considera joven a una persona? Y aquí dice juvenil. ¿Desde qué edad? ¿Alguien tiene alguna intuición? ¿Desde cuándo se puede considerar a alguien joven? ¿Y hasta cuándo? ¿Hasta qué edad? ¿De qué edad a qué edad? ¿Alguien me auxilia? Entre los 15 y 24 años, licenciada. 15 y 24. No lo sé, no sé. De hecho, hay, en el caso boliviano, hay una ley de las juventudes, ¿no es cierto? Y creo que sus rangos etarios son distintos a 15, 24. Si tal vez por ahí alguien puede buscar la referencia, pero es, creo que otro rango etario. Si es que alguien tiene la referencia, excelente. Ya. Y sobre esa lógica que después la verificamos, 16 a los, perdón, a ver, aquí encontraba otra referencia. 16 a los 28 es lo que dice la ley de las juventudes. Y lo del niño, lo que dice Orlando, ¿no? Ni estudia ni trabaja, ¿no? Un grupo etario que en el caso boliviano está curiosamente creciendo en el tiempo de personas en este rango etario, pensemos que es de los 16 a los 28, ya luego definimos, precisamos el dato del grupo etario, pero estamos hablando de aquellas personas que, a distinción de ustedes, no están estudiando, y a distinción de gran parte de ustedes tampoco están trabajando, mucho menos esa doble función de estudiar y trabajar que también es bastante compleja, ¿no?
La pregunta es, si no estudia ni trabaja, ¿qué hace? ¿A qué se dedica? Considerando que estamos hablando que es parte de la población en edad de trabajar, ¿no es cierto? O debería estar temporalmente inactivo, o debería estar trabajando si no estudiando, ¿no es cierto? Pero si no hace ninguna de las dos cosas, la pregunta es, ¿qué hace? ¿A qué se dedica? En Bolivia, me dice Alejandra, 412,000 jóvenes entre 15 y 19 años no estudian ni trabajan. De esta población es considerada el 80%, perdón, que es NIMI, el 80% es mujer. 412,000 jóvenes, no tenía esa cifra, yo tenía una cifra un poquito menor, pero está bien. Si tal vez Alejandra nos da la fuente, excelente. Creo que por ahí también yo tengo alguna relación de Oxfam, creo que por ahí tengo también un cálculo del INESAT, ya, les voy a compartir algunas fuentes, ¿no? Pero, y la pregunta que sigue latente, ¿y qué hacen estos que no estudian ni trabajan? ¿A qué se dedican? ¿Qué hacen con su tiempo? ¿No? Es una cuestionante que debe quedar ahí flotando, ¿no? Presenta algunas cifras más, la tasa de desempleo abierto y la tasa de crecimiento del PIB. Por supuesto, la tasa de crecimiento del PIB oscilante, que nos muestra alguna tendencia de momentos de bonanza, momentos de caída, y la bonanza más pronunciada, la de 2013, 2014, digamos. Y si esto se extiende de 2018 en adelante, estamos en la parte recesiva, con un pico marcado, que podemos graficarlo, lo vamos a hacer en un momentito, con el tema de la pandemia en 2020, ¿no es cierto? Y ahí suma el tema de la tasa de desempleo abierta y distinguida por la tasa de desempleo rural, donde se presume pleno empleo, y la tasa de desempleo urbana, donde ahí están los desfases que tienen que ver con gente que está fuera de la fuerza laboral. El punto es, y aquí lo dice Beatriz Muriel, también lo ha referido a Arlette en su intervención, que se presume al ciclo económico, al crecimiento, como una relación de crecimiento y desempleo contracíclicas. A medida que aumenta el crecimiento, el desempleo reduce. Por el contrario, cuando el crecimiento baja, el desempleo aumenta, ¿no es cierto? Entonces eso es de texto, ¿no es cierto? Y es algo que en evidencia empírica se está contrastando. Una relación inversa entre desempleo y crecimiento. Las tasas de desempleo distinguidas por hombre-mujer, ¿no es cierto? Donde siempre las tasas de los se relacionan, ¿no es cierto?, con cierta distinción. Bueno, ahí tal vez podemos tener ciertas tendencias que como que se solapan entre años, pero sí es interesante verificar el tema de calificado o no calificado, que como decía Arlette, producto de la lectura, que el calificado requiere de 12 años para arriba de educación. Teniendo en una misma bolsa calificados de diferente índole, ¿no es cierto? Calificados no necesariamente por su profesionalización, sino posiblemente por la exigencia que hace el mercado laboral respecto de la función que va a cumplir en el trabajo. Y el desempleo juvenil, que debe preocupar porque en algunos casos, como en 2000, 2003, 2004, y ahora reduciendo y otra vez aumentando, estamos con cifras superiores a los 2 dígitos, ¿no es cierto? Recuerdan que les decía de las primeras clases, cuando uno tiene una cifra superior al 10%, ya debe ser preocupante en cualquier economía. Y en este caso, el desempleo juvenil es bastante marcado. Y a este grupo también hay que sumar los ninis, de los que hablamos hace un momentito. Aquí les relaciono un empleo por categoría ocupacional que está vinculando a los trabajadores, a los asalariados, cooperativistas, los cuentapropias y los familiares y aprendices, trabajadores familiares y aprendices, ¿cierto? La parte tal vez más pronunciada tiene que ver con el trabajador cuenta propia, que en cierta forma también vincula informalidad, como vamos a ver en un momentito más. Y el trabajador asalariado como el segundo grupo mayoritario en esta relación de categoría ocupacional. También pueden ver ahí categorías ocupacionales por ciertas características, áreas geográficas y sexo, que van distinguiendo algunos patrones. Por ejemplo, verificar que la población ocupada en las cifras absolutas, perdón, en porcentuales, perdón, no absolutas, en cualquiera de los grupos, categorías ocupacionales, los varones son preeminentemente más, tienen un porcentaje mayor, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con lo urbano versus lo rural. Por ejemplo, si uno verifica trabajadores asalariados,
claramente es una categoría urbanizada, ¿no es cierto? Entonces ahí también hay ciertas características que son propias de nuestro mercado laboral boliviano. En cuanto a los calificados, ahí tienen los asalariados, los cuentapropios, los no asalariados, los aprendices y los no calificados en misma esencia. Entonces aquí lo que está verificando la estadística es dar cuenta del nivel, años de educación vinculado con las categorías ocupacionales, ¿cierto? Entonces uno puede verificar las distinciones de cómo esto va cambiando en el tiempo y de pronto se demanda una mayor cualificación para el mercado laboral. El empleo, y este es el tema de informalidad, aquí las cifras son bastante pronunciadas del empleo en el sector informal, superiores al 80% casi en todos los casos, con ligeras bajas en los últimos años, pero si volvemos a ver hacia 2021, vamos a encontrar otra vez cifras superiores al 80%. Lo formal, por supuesto que es lo menor, que tiene que ver con desde diferentes enfoques. Puede ser un enfoque productivo, que verifica el tamaño de la empresa, o puede ser un enfoque legalista que tiene que ver con prestaciones laborales como seguro de salud, seguro social de corto y largo plazo, posiblemente vacaciones, pago impositivo, entre otros tantos. También pueden ver la informalidad por algunas características de interés. Por supuesto, aquí es de demarcar que la informalidad tiene una cara urbana más que rural, ¿cierto? En lo rural posiblemente hay que cuestionar el tema de la informalidad por la característica del trabajo familiar, en muchos casos trabajo familiar no asalariado, ¿cierto? Entonces, como les decía, una unidad productiva es a la vez una unidad familiar y entonces la lógica de la informalidad tiene otras connotaciones. También uno puede verificar el tema del empleo por rama de actividad, donde aquí es lo que Arlet también había notado, producto de la lectura del documento de Beatriz, donde hay un cambio de estructura, ¿no es cierto? Donde resulta que la parte de agropecuaria como que se ha ido reduciendo ligeramente en el tiempo, distribuyéndose a otras actividades que pueden comprender en algunos casos comercio, posiblemente construcción, posiblemente servicios, ¿no es cierto? Entonces ahí hay como que una reestructuración de la actividad del mercado laboral, distinguida por actividades, ¿no? También uno puede verificar por ramas de actividades algunas preeminencias por área geográfica. Es claro que en el sector rural el agro es lo que consume la mayor cantidad de empleo, y en el área urbana hay cierta diferencia donde el agro desaparece y aparece la manufactura, construcción, comercio y servicios varios, ¿no? Entre otros tantos. También es posible verificar el tamaño de las empresas, y esta es otra forma de caracterizar a la informalidad. Las microempresas, que constan de 0 a 4 trabajadores, tienen una marcada presencia. Las pequeñas, de 5 a 14, bueno, ahí con una menor proporción. Las medianas, de 15 a 49, y las grandes, que realmente son las menos, ¿cierto? Entonces ahí es también una forma de entender el empleo a través del tamaño de la empresa. El empleo por área geográfica, otra vez está viendo el tamaño de la empresa, distinguiendo lo urbano de lo rural. Y aquí claramente la microempresa es lo preeminente, lo más marcado. En cuanto a ingresos, ahí pueden ver lo que Beatriz también refiere en el video del tema contracíclico respecto del crecimiento, ¿no? Que a medida que hay momentos de bonanza, los ingresos aumentan, y a medida que hay momentos de recesión, los ingresos tienden a bajar, ¿cierto? Una lógica similar a lo que pasa con el desempleo. Aquí pueden ver el tema de una razón entre asalariados y no asalariados que se va reduciendo a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? Este ratio como que va encontrando incluso cifras que en lugar de equipararse se van distanciando entre proporciones de asalariados y no asalariados. Ya, esto lo había visto en la anterior clase. Más bien quiero retomar otra cosita. Voy un ratito a dejar de compartir para ver parte del trabajo que vienen haciendo con Carlos y dar seguimiento conmigo en algunos elementos más. Voy a compartir pantalla, por favor. Quiero que abran el par de archivos DTA que les he compartido en el WhatsApp. ¿Los tienen? ¿Me confirman, por favor? Si los tienen, si los pueden ver. Sí, licenciado.
¿Los tienen? ¿Los han abierto? ¿Han logrado abrir ambos? Sí, licenciado. Excelente. Entonces, por favor, requiero que me vayan siguiendo. Voy a compartir toda mi pantalla. Y ahí estoy con la primera base de datos. ¿Sí? Esta es la base de datos que decía, proviene de... A ver, vamos a ver dónde está. Eso es lo que han trabajado con Carlos, ¿no? ¿Me confirman, por favor? Sí, licenciado. Todos tienen esta base de datos, ¿no es cierto? Todos tienen este Excel, donde con Carlos han trabajado datos anuales, que según me explica él, habrían descargado de las fuentes oficiales, de las páginas del INE, de UDAPE, del Banco Central y las que correspondan. También tiene una base un poquito más chiquitita de datos trimestrales y una base de datos mensuales. ¿Es así? ¿Estoy en lo correcto? Sí, licenciado. Excelente. Entonces, lo que he hecho de los datos anuales, los he convertido en formato plano, a razón de que no me dificulte el traslado, y simplemente he hecho un copia-pega y he llevado esos datos al Stata. Perdón, ver estos otros. Luego vamos a ver los agregados monetarios, que es lo que estoy trabajando en la otra asignatura, pero también los vamos a usar acá. Entonces, si hago un... De hecho, voy a trabajar con un do-file, ¿ya? Como seguramente les ha enseñado también Carlos. Entonces, vamos a hacer conmigo esa lógica, que luego lo van a complementar con Carlos, ¿ya? Entonces, me abro un do-file y voy a poner macroeconomía 2. Y voy a poner la fecha de hoy. Hoy es 17/8/2022. Y vamos a comenzar a hacer algunos comandos. Por ejemplo, quiero mostrarles la base de datos que ustedes ya han debido ver con Carlos. Pero aquí está el traspaso del Excel. Es básicamente lo que les estoy mostrando acá. Es esto que yo lo he llevado al Stata. ¿Sí? ¿Lo han podido abrir ustedes? Sí, licenciado. Ya. Un elemento importante que quiero, por favor, que lo verifiquen con Carlos, cómo se lo hace. Todas las cifras que se trasladan del Excel al Stata tienen que estar marcaditas en color negro. Si las cifras que trasladen con él están en color rojo, no son datos numéricos, son datos que los está agarrando como si fueran texto. Hay datos que ustedes verificarán, están en notación científica, ¿no es cierto? 1.5 más 0.7. Pero no me preocupan porque si yo me acerco, estoy hablando de 15.261.228, ¿no es cierto? Entonces, simplemente está acotando la cifra que no genera mayor repercusión. Lo vamos a ver en un momentito y si quieren cambiar la escala, simplemente se hace un cambio de variable, ¿no es cierto? Y eso es bastante simple de realizar, ¿ya? Entonces, vuelvo sobre el Stata y algunos comandos, ¿ya? Que seguramente los han debido ver con Carlos y los van a revisar más. Si uno pone el comando inspect, como que les va a dar una serie de estadísticas básicas sobre todos los datos que estamos relacionando. Algún elemento que debería llamar la atención es que no tenga valores en lo posible, ¿no? Salvo que se trate de tasas de crecimiento, valores negativos, ¿no es cierto? Generalmente estoy relacionando valores positivos, cuantías. Y, por supuesto, podrían existir, como en este caso, valores faltantes, porque con Carlos han trabajado, sobre todo en el tema de la inflación, una serie larga, desde 1930 y no sé cuánto, ¿cierto? Entonces, sí va a haber muchos valores faltantes, pero seguramente vamos a ver la forma de ir completando todos estos datos. Ya. Otro comando que ya hemos visto en la anterior clase es el codebook. El codebook lo que va a hacer es generarles como fichas para cada variable, ¿no es cierto? Entonces pueden verificar más o menos cómo es que se va comportando en características de lo que la variable implica de cada una de estas variables. Y algo que por favor quiero solicitar es, bueno, primeramente, ¿no? Si hago también un summarize, me va a salir estadísticas descriptivas básicas de cada una de las variables, ¿no? Donde yo puedo tener el número de observaciones, la media de la variable,
su desviación estándar, su valor mínimo y su valor máximo. Eso es lo más simple, ¿no? De conseguir. O yo puedo hacer un summarize con cierto detalle, perdón. Un summarize pidiendo un detalle, ¿no? Detail. Y hago correr lo mismo, ¿no? Y de pronto voy a tener algunas estadísticas adicionales que relacionan no solamente la media, la desviación estándar, sino también la varianza, la simetría, la kurtosis, que seguramente los van a revisar con Carlos, lo vamos a ver también conmigo cuando se lo necesite, y yo voy a recordarles los cursos de estadística básica que representan estos valores. Vamos a ir viendo cada uno de los agregados. Voy viendo un poquito más. Si yo hago un describe, como que me va a describir la característica de cada una de estas variables. Pero, ¿qué es lo que ocurre? A ver, si veo aquí como que algunas nada más he etiquetado y muchas otras las he dejado sin etiquetar. Entonces, por favor, solicítenle a Carlos que para completar esta base de datos y que pueda tener una lectura apropiada de la información que yo voy a ir procesando, yo debo etiquetar las variables. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a hacer un label variable y pongo, por ejemplo, la variable t, que es la variable tiempo. Y aquí, como verán, digamos, se va a ir etiquetando, ¿no es cierto? Entonces, hago correr esa sentencia y ahí tienen el tiempo. O de pronto, quiero etiquetar a la variable label variable y pongo la variable inflación y digo, llámele inflación. Y así va a ir etiquetando, ¿no? Cada una de las variables. O de pronto, a ver, esta que es, a ver, perdón, label variable y pongo la variable que dice i barra baja pub barra baja proc, que según entiendo y según explica en la base de datos original de Carlos, la que ha trabajado con ustedes, estamos hablando de la inversión pública programada y lo mismo con la ejecutada, ¿no es cierto? Entonces vuelvo sobre el stata y digo inversión pública programada. Y hago correr. Y ahí está ya con su etiqueta, ¿no es cierto? Y ha aparecido su etiqueta. Y lo mismo puedo hacer con la otra inversión, ¿no es cierto? Pongo la otra inversión y digo programada, la otra será EJ y será ejecutada. ¿No es cierto? Y voy etiquetando. Entonces, por favor, lo que les estoy solicitando que trabajen con Carlos, que para que esta base de datos sea agradable en su lectura, puedan etiquetar todas las variables. Háganlo con él, por favor. ¿Se comprende lo que le estoy relacionando? ¿Sí? Excelente. Sí. Ya. Lo siguiente, por favor. Entonces voy a ir poniendo etiquetitas, ya para que esto se entienda, les voy a copiar este do file. Voy a poner aquí etiquetando variables. Y voy a poner paréntesis para trabajarlas junto a Carlos. Ya. Y aquí voy a poner, he puesto lo que he hecho acá, son algunas especificaciones de la base de datos. Ya. Y lo que voy a hacer ahora es declarar a mis datos como una serie de tiempo. Entonces yo pongo, esto lo he visto ya en la anterior clase, seguramente lo han visto también con Carlos, el TS set. Perdón, TS set. ¿Qué quiere decir? Time Series Set, ¿no es cierto? Lo estoy convirtiendo en una base de datos de series de tiempo. Y le digo, agarre como tiempo la variable T, y le digo que tome datos anuales, yearly, ¿ya? Y hago correr esa sentencia, y ahí me dice, ¿no? Si establecido como variable de tiempo la variable T, que agarra desde 1937 hasta 2022, tomando un delta, un diferencial de año a año, ¿ya? Entonces, cuando yo hago eso, ya puedo graficar series de tiempo. Por ejemplo, hacer un T-Line
digamos, de la variable inflación y simplemente ver cómo ésta se comporta en el tiempo. A ver, veamos. ¿Se logra ver? Sí, lice. ¿Sí? Sí, lice. ¿Se ve? Excelente. ¿Han logrado replicar ustedes el gráfico? ¿Lo tienen el gráfico? ¿Han podido generar este gráfico? Sí, lice. Ya, excelente. ¿Qué es este gráfico y por qué su importancia? Hemos hablado ya de esto desde la primera clase, ¿no? Si ustedes verifican esta serie larga con los datos que se han generado ustedes de fuente oficial, estamos hablando desde el 1934, creo, hasta el 2021. Entonces pueden ver como que pareciera que los precios no fluctúan radicalmente, salvo en el momento hiperinflacionario, en el momento donde los precios crecieron sustancialmente. La pregunta es, ¿cuándo fue este crecimiento de los precios? ¿Cuándo se dio la hiperinflación? Según este gráfico, según lo que hemos leído, según lo que han visto del documento del doctor Juan Antonio Morales. ¿Entre qué año y qué año? ¿Alguien recuerda? Me dice Jocelyn, ¿cómo hice el gráfico? Le muestro. Aquí está el do file, ¿no? Perdón. ¿Se logra ver el do file? Sí, licenciado. Ya, entonces lo primero que tienen que hacer, por favor, es declarar a los datos como serie de tiempo. Ponen la línea 15 que se ve ahí en pantalla, que sea tsset t, yearly, para que sean los datos reconocidos como datos anuales, una serie de tiempo anual. Y lo siguiente que he hecho, línea 16, he dicho, genéreme un gráfico de línea de la inflación. ¿Sí? ¿Se logra ver? ¿Han podido hacerlo? ¿Están ahí? Por favor, con toda confianza, necesito me digan si están pudiendo replicar las cosas. Si no pueden hacerlo, me lo dicen, por favor, porque Sí, licenciado. es necesario que ustedes... Bueno, yo ya sé hacer esto, ¿no? Entonces, son ustedes los que tienen que poder hacer toda esta réplica, ¿ya? Ya, vuelvo sobre la pregunta. ¿Entre qué año y qué año se ha dado la hiperinflación? Según lo que hemos leído hasta ahora. 1810, 1818, no. De Bolivia, pues, estamos hablando, no estamos hablando de, no sé, otro episodio, el episodio hiperinflacionario de los 80s. ¿En qué año y qué año? ¿1982, 1985? ¿Están seguros? ¿Entre qué año y qué año ustedes visualizan que se están dando esos picos? A ver, lo vamos a ver, ¿ya? Vamos a contrastar con datos. Entonces pongo T-line y voy a poner, me han dicho 1982, 1985. ¿Ya? Veremos. Creo que debería mover, está bien el 82, pero esto va más del 85, ¿no es cierto? Entonces pondré, digamos, un 87. ¿Se ve? ¿Se marca el episodio? Sí, lice. Está bien marcadito, ¿no es cierto? Entonces, ese es el momento hiperinflacionario. Estoy demarcando un momento donde realmente los datos cambian. Pero y la pregunta es, como que se ve visualizando en el gráfico, y justamente este outlier, este gráfico aberrante, es el que distorsiona toda la serie. Porque la pregunta es, si yo analizo a partir, digamos, esto estamos diciéndolo, por lo que acabamos de apuntar, desde 1987, hasta 1987, perdón. ¿Y qué pasa de los 90 en adelante? ¿La serie de precios es constante? ¿No cambia? Veamos. Entonces digo, T-Line, pongo otra vez inflación,
y voy a decir, calcúleme si el tiempo es mayor, igual al 2000, para que veamos qué es lo que ocurre. ¿Se logra ver? Sí, Sí, se licenciado. logra ver. No es una línea plana, ¿no es cierto? No es una línea plana. Es una línea, por supuesto, que está mostrando cierta oscilante, ¿no es cierto? Momentos que cae, momentos que aumenta, momentos que cae y momentos que vuelve a aumentar. Y aquí puedo tal vez decir, en cierta forma, he puesto 2000, ¿no? Tal vez debería ver un poquito más atrás. Digamos, quiero ver desde 1990, ¿ya? Para que veamos esto un poquito más claro. ¿Ven eso? ¿Se logra ver? Sí. Entonces, Sí. tal vez aquí sería interesante matizar, como lo estoy haciendo, de poner ciertas líneas que me digan, a ver, ¿qué es lo que ha pasado si yo pongo ahí una linecita el año 2000? ¿Qué pasa si pongo una linecita el año 2010? Y ahí puedo tener como que 3 momentos del tiempo. Ay, perdón, ¿qué he hecho? Disculpe, era T-line y ahora sí. Oh, disculpe, ahora sí. Perdón. ¿Se logra ver? Sí, Sí, sí. Estoy demarcando, ¿no? Ciertos momentos del tiempo. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? ¿Están replicando ustedes similar a lo que yo estoy haciendo? Sí, licenciado. Ya. Entonces, yo puedo hacer este mismo ejercicio con cualquiera de mis variables. Por ahora solamente de manera ilustrativa, como es la serie más larga, estoy tratando de establecer una tendencia a lo largo de la variación de los precios, de la inflación. Pero verdaderamente yo puedo verificar, y esto lo van a trabajar con Carlos, cómo es que se comportan ciertos agregados económicos de interés. Por ejemplo, con Beatriz, lo que estaban haciendo, lo que hemos hecho en los gráficos anteriores, lo que hemos leído en el texto que era de reflexión del día de hoy, era verificar los indicadores de empleo, ¿no es cierto? La tasa global de participación, el índice de carga económica, la tasa de desempleo abierto y entre otras tantas, ¿no es cierto? Pensemos de que yo voy a hacer un análisis diferenciado a lo que hizo Beatriz y de pronto voy a agarrar, y por favor aquí síganme, ¿ya? Voy a hacer una distinción entre temporalidades. Y digo, voy a generar una variable. Digo, perdón, generate. Voy a generar una variable que diga hitos, ¿ya? Y digo que tome el valor 1, digamos, en misma lógica de hace un momentito, digamos, ver lo que pasa if t, digamos, mayor, igual a 2006, digamos. A ver qué tiempos podríamos utilizar. Los 90 haremos mejor así, ¿ya? De 1990 hasta, digamos, el 2000, ¿ya? Menor, igual, 2000. Y luego agarro, reemplazo y digo replace, hitos. Y voy a dar un valor 2. Y digo si la variable tiempo sea mayor a 2000, es decir, va a agarrar desde el 2001 hasta el, digamos, menor, igual 2010, la siguiente década, ¿no es cierto? Y finalmente agarro un último hito que diga 3, digamos, y que sea mayor a 2010, 11, 12, hasta la fecha, ¿no es cierto? Y voy a hacer correr, perdón, voy a etiquetar esa variable, ¿ya? Y la voy a llamar diciendo
el label define hitos y digo el valor 1 que sean la década de los 90 y el 2 digamos que sea los 2000 y el 3 que sea digamos la última década. Ustedes le ponen el nombre que gusten, ¿ya? Simplemente por propósitos didácticos estoy poniendo esos nombres que me he inventado. Y digo label values y pongo hitos, ¿ya? Y voy a hacer correr todo esto. Veremos cómo está agarrando esto, ¿ya? Voy a tab, hitos, y hago correr. Y veamos si es que esto está leyendo bien. Sí, está leyendo bien, ¿no? Pero ¿por qué he hecho esto? Porque de pronto yo puedo, a ver, decir gráficos, digamos, y veamos algunos gráficos interesantes. Un gráfico de barras. ¿Ya? ¿Se logra ver el despliegue que acabo de mostrar, que acaba de salir? Sí, ¿no es cierto? Sí, licenciado. ¿Ya? Y digamos voy a poner, ya, por decir algo, a ver los indicadores de empleo que los tenemos por ahí. Pondremos el... índice de carga económica. ¿Ya? Pongamos con otra variable, pongamos, digamos, a ver qué otra variable tienen de las que han trabajado con Carlos. La tasa de ocupación. ¿Ya? Agarraremos otra, que digamos me agarre. La tasa bruta de participación. ¿Ya? Otro indicador, digamos, que agarre. La tasa, ¿cuál no estoy agarrando? La tasa global de ocupación. ¿Ya? A ver, un hito más. Y la tasa de desempleo abierto, ¿ya? Solamente para ilustrar. Ustedes lo van a hacer mucho más bonito, ¿ya? Lo van a hacer mejor de lo que yo estoy haciendo. La tasa de desempleo abierto, ¿ya? Perdón, me he hecho 2 veces. Ya. Y digamos, le digo que me agarre, me lea por los hitos que acabo de relacionar. Y le digo, agregue gráficos totales. Y hago correr y digo, enviar. ¿Se logra ver? Sí, licenciado. ¿Sí? Entonces ahí tienen, distinto de lo que veíamos con Beatriz. Aquí estoy distinguiendo por tal vez décadas, indicadores que en cierta forma ya sabemos cuál es su trasfondo, cómo interpretarlos, ¿ya? Y así, por favor, con todas las variables yo requiero que puedan trabajar en esta lógica de ir graficando este tipo de ir conociendo los agregados macroeconómicos bajo esta lógica de trabajo, ¿ya? Bajo esta lógica de, bajo esta lógica de graficar la información. Esto más se los voy a poner en el do file, ¿ya? Estoy copiando esto último en el do file. ¿Dónde está el do file? Ahí está el do file. Pensemos, digamos, poder hacer exactamente lo mismo con el PIB, digamos. No sé desde cuándo tengo el PIB, digamos. Veamos estos dos PIBs. El PIB a precios corrientes y el PIB a precios constantes. No voy a hacer tab, voy a hacer un tsLine de ese par de variables. Y veamos desde cuándo sale esto. Desde los 80s, digamos, ¿no? Entonces haré con un T mayor a 1980, ¿ya? Ya. Y puedo verificar, perdón, ¿qué he hecho? Disculpe. If, ahora sí, la condicional, ¿no? Y ahí podemos ver una tendencia, ¿ya?
Ahora, lo que me importaría es que ustedes, yo sé que es muy simple lo que estamos haciendo ahora, pero si los pierdo en este momento, me preocuparía después cuando veamos, digamos, series estacionarias, verificar alguna modelización un poquito más sofisticada, los pierden en el avance. Quiero constatar que ustedes están pudiendo replicar lo que estoy haciendo. Entonces, les voy a solicitar lo siguiente, por favor. Necesito, lo voy a poner aquí abajito ya, que grafiquen variables macroeconómicas en líneas de tiempo, digamos, 3 variables, con 2 hitos de interés, los que ustedes quieran. Y que generen, el segundo es, veremos tarea 1, perdón, tarea 1, y que sea la tarea 2. Que grafiquen indicadores de empleo, generando 3 hitos de interés. ¿Se comprende lo que estoy solicitando? ¿O los he perdido demasiado? Y lo que voy a hacer mientras estamos conversando, para que puedan saber lo que estamos haciendo, lo que estamos hablando, les estoy compartiendo el do file al WhatsApp. ¿Están en posibilidad de hacer lo que les estoy solicitando? Sí, ¿Podría no. repetir nuevamente, Lice, por favor? Claro, vuelvo a leer, ¿no? Vuelvo a leer lo que he hecho lo que he dicho en el do file, ¿no? Ya. O más bien, si es que alguien me ayuda leyendo lo que he dicho en tarea 1, y está ahí, ¿no? La línea 27. ¿Qué dice la tarea 1? Grafique variable macroeconómico en línea de tiempo, 3 variables con 2 hitos de interés. Excelente. La primera tarea. La segunda, grafiquen indicadores de ejemplos De empleo. generando 3 hitos de interés. Excelente. Empleo. Excelente. Muchísimas gracias. La pregunta es, ¿pueden hacerlo? Y la segunda pregunta es, de hacerlo y que tenemos que hacerlo, lo que quiero es, por favor, que le saquen una capturita de pantalla a lo que vayan a lograr. ¿Es muy exigente que les pida hacerlo en este momento? ¿Quieren que les dé hasta mañana? ¿Hasta el viernes? Ustedes me dirán. Los escucho. Sí, licenciado, por favor. A ver, perdón, estoy escuchando entrecortado. Voy a dejar de compartir. Posiblemente eso me esté limitando. Ahora sí les escucho. Adelante, por favor. Buenas tardes, Licen. ¿Puede ser hasta el viernes, por favor? Claro que sí. A mí lo que me interesa no es que lo hagan rápido, sino es que lo hagan, que puedan hacerlo y que verdaderamente me sinceren, no estoy pudiendo hacer, no, incluso por razones diversas, ustedes mismos, estoy casi seguro que muchos de ustedes ni han debido instalar el Stata, ¿no? Entonces, ahora se van a ver en la obligación de instalar el Stata y se requieren auxilio de Carlos, que Carlos me decía, me han solicitado que postergue mi clase porque tenemos que ir a la presentación del libro de no sé quién y no sé cuánto. Y yo le he dicho, haga respetar su clase. Le he dicho, sí, sinceramente, se lo estoy sincerando. Entonces, vean ustedes la prioridad de hacerse regalar un libro o asistir a la clase de Carlos. ¿No es cierto? Para mí la prioridad es clara. Entonces, por favor, háganlo ustedes, consúltenme a mí, consulten a Carlos y quiero que vayamos haciendo estas pequeñas cositas, ¿ya?
Sigo avanzando entonces, por favor, salvo que exista algún comentario, sugerencia, inquietud, vuelvo sobre mi presentación. ¿Ya? Entonces vamos a hacer esto a la par, por favor. Vamos a manejar datos y vamos a ver teoría. Datos, teoría, ¿ya? Son las dos cosas que se van a juntar bien de la manito, ¿ya? No es que es de pronto esto simplemente discursivo. No me agrada la transmisión de texto fría, ¿no? Me agrada siempre conectarlo con evidencia empírica, ¿cierto? Esto ya lo hemos hablado desde la primera clase y es la razón del esfuerzo que hace Carlos para brindarle ciertos pininos del Estado, ¿no? Ya. Esto ya lo hemos visto y recuerden incluso nuestro grafiquito que podríamos hacer con nuestros datos. Puede ser más bonito, ¿no? Que este gráfico. Este es un gráfico extraído del texto del doctor Juan Antonio Morales. Pero ahora nosotros estamos en una mayor capacidad de poder graficar esto con series de datos mucho más largas, como que estéticamente incluso un tanto más agradables, y ir diferenciando por edades, por años, por hitos y por lo que corresponde, ¿no es cierto? Y este gráfico que es copiado de otro documento, ya puede ser, y eso tengo la certeza después de la explicación del día de hoy, en explicación ustedes saben cómo construir este gráfico, ¿no es cierto? Cómo demarcar ciertas temporalidades, que es lo que me interesa, que se aprenda de producto de lo que vamos a avanzar en macroeconomía 2, ¿ya? Entonces, sigo con esto. Ya hemos hablado de la inflación, ya hemos hablado de la curva de Phillips, hemos leído un documento sobre la curva de Phillips en Bolivia, de esa relación inversa entre inflación y desempleo. Hemos relacionado que hay alguna evidencia empírica que relaciona, que corrobora con datos de que la curva de Phillips se la puede evidenciar en el caso boliviano. Yo no me voy a quedar con esa explicación. De hecho, vamos a hacer con datos, nuevamente con la Stata. Tenemos los datos para ello. Tenemos la tasa de desempleo, tenemos la inflación y podemos fácilmente hacer un gráfico como el que ustedes tienen en pantalla, incluso uno mejor, ¿no es cierto? Entonces, ustedes deben salir con esa capacidad de macroeconomía 2. Voy más allá. Seguimos en la lógica de entender agregados macroeconómicos. Con esa comprensión de entender los agregados macroeconómicos, luego vamos a entender teóricamente cómo se plantea un modelo abstracto. Yo no lo comprendo por propósitos pedagógicos a la inversa, que primero viene la abstracción y después viene la realidad. Más al contrario, considero que primero viene la realidad y luego viene la abstracción. Entonces, así ustedes pueden cuestionar si la abstracción tiene correlato con la realidad. Si no tiene correlato, esa abstracción, por más modelo matemático de ecuaciones diferenciales que represente, no sirve. Tiene que tener un correlato con la realidad. Si es un modelo, por más sofisticado que sea, si no explica la realidad, no me convence nada, ¿no es cierto? Me está explicando, me está dando simplemente una relación numérica de las cosas. Nada más, ¿ya? En esta lógica de agregados, lo que ya han trabajado ustedes con Carlos es el tema de algunas variables que se las puede capturar a través de las cuentas nacionales de la renta y el producto. En términos simples, podemos hablar simplemente de cuentas nacionales. De los agregados más importantes está el Producto Interno Bruto, que en sus bases de datos está a precios constantes, a precios corrientes. Esto lo saben ya desde economía básica, lo han visto en una macroeconomía 1 y lo vamos a recordar el día de hoy. Chanchillo Google, ¿qué es el PIB? ¿Qué es el Producto Interno Bruto? Quien guste, por favor, tomar micrófono. ¿Qué es el PIB? Y voy apuntando sus participaciones. Yo lo hice. Por favor, ayúdeme. Bueno, el PIB es la representación del resultado final de la actividad productiva del total de las unidades de producción residentes de un país en un tiempo determinado con la concurrencia de factores de la producción, propiedad de residentes y no residentes y valorado en unidades monetarias. Ok, agarremos, digamos, esa definición de texto. Voy a poner algo similar en pantalla. Debemos entender
para nuestro objeto de estudio que el PIB es un indicador. Es un indicador de producción agregada como parte de la contabilidad nacional de cualquier país, ¿no es cierto? Entonces, uno puede, en cualquier economía, calcular cuánto se produce al interior frontera, ¿no es cierto? Y ese interior frontera, en una temporalidad, sea esto provisto por nacionales y por extranjeros. Ya, está bien lo que me están proveyendo, esas identidades. El PIB es igual a, ¿no es cierto? Pero lo que vamos a contrastar, si en la práctica esas identidades se corroboran, ¿ya? Luego vamos a ver eso con datos, ¿ya? Su cuantificación se da mediante la suma de valores finales, no productos intermedios, de todos los bienes producidos en un lapso, que puede ser un año, que puede ser semestral, que puede ser trimestral, que puede ser mensual. Pregunta a ustedes, según lo que han visto con Carlos, ¿el PIB cada cuánto tiempo se lo mide en Bolivia? ¿Anual, semestral, trimestral, mensual? Camila me dice anual. ¿Se lo podrá medir semestralmente? ¿Se lo podrá medir trimestral, mensualmente? Y si no se lo puede medir, ¿por qué no? La cuantificación es un tanto compleja porque justamente reviste verificar todas las cifras de los diferentes sectores de la economía y generalmente se estila tener cifras con el rezago de un año, ¿cierto? Si estas son anuales. No quiere decir con esto que en una economía no se puede hacer seguimientos en periodicidades menores. Por eso existen algunas proxies como el Índice Global de Actividad Económica, que en cierta forma da una lectura de lo que ocurre con el Producto Interno Bruto. El Índice Global de Actividad Económica lo calcula el INE, ¿no es cierto? El punto es, si estamos hablando de datos trimestrales, que posiblemente pueden ser calculados a mensual, podremos tener el dato a agosto de 2022, ya agosto todavía no ha acabado el mes, a julio de 2022. ¿Cuál es el último dato existente? Esa es una gran pregunta, ¿ya? Porque si son datos mensuales, lo oportuno sería tener un rezago al menos de un mes, ¿no es cierto? Y de esa forma conocer cómo se está comportando la economía, porque es oportuno, ¿no es cierto? Porque debemos tener ese seguimiento. Cuando se presentan los datos de la economía, cuando el noticiero, el lunes a las 6 de la mañana empieza el noticiero, debería ser, no sé, todos ustedes ven noticieros, ¿no? Y salen datos económicos. La pregunta es, ¿qué datos nos muestran cuando sale el noticiero, cualquiera de los noticieros, y dice datos económicos? ¿Qué datos nos presentan? ¿Qué datos ustedes ven en la tele? Los llamados datos económicos. Si me dicen no vemos tele, ahí no les creo. ¿Qué datos presentan? El PIB. ¿Presentan el PIB? ¿Alguien presenta el PIB? ¿Algún noticiero presenta el PIB? Ninguno, ¿no? ¿Cuál es el dato económico que presentan los noticieros? ¿Podría ser la canasta familiar? Nada, no presentan, nadie presenta la canasta familiar. La inflación. Lo que dice Javier, ¿no? Ni siquiera la inflación, sería interesante que se presente la inflación. Presentan el tipo de cambio, ¿no es cierto? ¿Cuánto se cambia dólar por boliviano? Un dato que no está cambiando en el tiempo hace una década, ¿no es cierto? Entonces, un dato irrelevante. El tipo de cambio boliviano-euro, ya digamos que está en cierta forma cambiando por producto de lo que está aconteciendo en ese continente. Pero ese no es pues el dato económico principal, ¿no es cierto? Ya hemos hablado de datos de empleo. ¿Sabemos cuál es la tasa de desempleo, la última tasa de desempleo? ¿Sabemos cuál es el Producto Interno Bruto, el último, el más reciente del 2022? ¿No es cierto? Entonces, ahí es de cuestionarse, ¿no es cierto? ¿A qué estamos llamando? A que
el ciudadano de pie llama dato económico, ¿no es cierto? No puede ser simplemente el tipo de cambio. Para ustedes, como economistas, no puede ser simplemente el tipo de cambio. ¿Ya? ¿Cuál es la distinción? Y esto lo han visto en macro 1, de Producto Interno Bruto con Producto Nacional Bruto. O con Producto Nacional Neto. Luego vamos a ir con la distinción entre bruto y neto. Primeramente quisiera hacer la distinción entre PIB y PNB. ¿Qué distingue? ¿Qué los diferencia? ¿Quién me auxilia, por favor? Licenciado, es que se le suma el pago neto a factores del extranjero. Y digo, se le suma porque dentro del pago neto a factores del extranjero están pagos nacionales menos pagos del extranjero. No es que se le suma. Lo que pasa es que son dos contabilidades distintas. Producto Interno Bruto es todo lo que se produce al interior de nuestras fronteras, sean los que producen nacionales o de la China o de Japón o de donde sea, pero al interior de nuestras fronteras. El Producto Nacional Bruto es la producción en todo el mundo, pero hecha por bolivianos. ¿Ya? Esa es una gran distinción. Entonces, son dos contabilidades distintas. La pregunta es, ¿por qué en Bolivia se calcula el PIB y no el PNB? ¿Existe una presencia fuerte de empresas bolivianas en el extranjero? Pregunta. No. Entonces, ¿qué vamos a contabilizar? Nada, ¿no? Esa es la razón de por qué calcular lo interno. Y posiblemente sea considerable la producción de extranjeros dentro de nuestro territorio, ¿cierto? Entonces, y ese artificio nos juega a favor. Podríamos hablar de otras economías que estilan calcular la producción de sus empresas nacionales fuera de sus fronteras. Y en ese caso, para ellos va a ser importante calcular el Producto Nacional Bruto. Ahora, la pregunta siguiente. ¿Qué distingue lo bruto de lo neto? Cuando dicen salario bruto, salario neto, ¿qué los diferencia? Se dice que el PNB se calcula restando al PNB el consumo del capital fijo. Ya. Un poquito más simple. ¿Qué distingue lo bruto de lo neto? Cuando me pagan salario bruto, salario neto, ¿qué diferencia? La depreciación, licenciado. Ya. Cualquier reducción, ¿no es cierto? Incluso de precios. Ya, pero en este caso pensemos la depreciación. Luego vamos a entrar en detalles contables, ¿ya? Esta otra distinción, por favor. ¿Qué distingue el PIB nominal del PIB real? Adelante, Jorge, por favor, auxílieme. Bueno, el PIB nominal nos sirve para medir el tamaño monetario de la economía, y esto porque se la hace en términos monetarios de un año a otro año. Bueno, Excelente. y el PIB real se hace con un año base, si no me equivoco, es en 1990, si no me equivoco. Bueno, en Y realidad, bueno, todo, la distinción tiene que ver con precios, ¿no es cierto? sí, Quitarle los el precios. efecto precios, quitarle el efecto precios, más allá de generar un año base. Luego vamos a hablar del año base, y está bien, va en ese sentido. Pero lo que dice Camila es correcto, ¿no? Considerar el tema de la inflación, considerar que el efecto precios no esté sobreestimando la cuantía de volumen, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno habla de PIB real, ya está verificando, quitando el efecto precios, ¿no es cierto? Y el PIB nominal simplemente está dando cuenta de una venta que puede ser sobreestimada por los precios. Pero eso también lo vamos a ver. En cuanto al PIB, el PIB es la suma de las cantidades de los bienes finales producidos multiplicado por su precio corriente, ¿no es cierto? Ya eso lo acabamos de decir. Esta definición pone de manifiesto que el PIB nominal aumenta con el paso del tiempo, básicamente por dos razones, y esto se lo puede contrastar fácilmente con nuestras estadísticas. En primer lugar, la producción de la mayoría de los bienes aumenta con el paso del tiempo. Esta es una lógica, una tendencia natural. Hay muy pocos bienes que posiblemente por alguna situación regulatoria se mantienen en el tiempo. Y hay algunos que implícitamente, sin necesidad de regulación alguna,
se van alterando, van cambiando, ¿no es cierto? ¿Cuánto cuesta el pasaje en radiotaxi? En La Paz, del centro a Sopocachi, por decir algo. Entre 15 y 20 bolivianos, licenciado. Uy, ya. ¿Alguien le cobra menos? ¿A alguien le cobran 5 bolivianos? ¿Cuánto costaba antes de la pandemia? Y si nos remontamos unos 5 años atrás, ¿cuánto costaba? No existe una regulación, ¿no es cierto?, que vincule, pero así como estoy relacionando el precio de radiotaxi de algo tan trivial, muchos de los precios automáticamente, sin una mediación o sin una respuesta específica de mercado, van aumentando en el tiempo, ¿no es cierto? Esa es una relación. Y la segunda relación tiene que ver con que la mayoría de los bienes también aumenten en cuantía en su paso del tiempo, ¿no es cierto? Entonces, ya sea por P o ya sea por Q, esto va cambiando, ¿no es cierto? Lo segundo, el PIB nominal también se lo puede denominar PIB a precios corrientes. Entonces, si ven nuestra base de datos, tenemos un PIB a precios corrientes, ¿no es cierto? Ya. Y luego tenemos también un PIB real, que es el PIB expresado en cuantía, en número de bienes, que es el que se conoce como el PIB a precios constantes. Entonces, qué interesante sería si ustedes pueden, en el ejercicio que les estoy solicitando, graficar la distinción entre PIB, creo que lo hemos hecho, ¿no? PIB a precios corrientes y PIB a precios constantes, ¿no es cierto? Y ver justamente ese efecto precios. Tal vez hacer la distinción por temporalidades y ver cómo se comportaba en los 90, en los 2000 y ahora en el 2000, hacia el 2022. 2021 creo que es nuestro último dato. El PIB ajustado por la inflación es el PIB encadenado, pensemos en dólares, o puede ser en bolivianos, de un año de referencia, o el PIB, ya sea moneda nacional, extranjera, expresado en, aquí viene lo del año base, ¿no es cierto? De pensar que el año base podría ser el año 2000, el año 2010 o el que corresponda. La pregunta, y es bien lo que ha dicho Jorge, ¿no? Es decir, la razón es verificar que el año base va a ser el momento del 100% y a partir de ese momento va creciendo como un indicador, ¿no? 101, 102, 103, 104, 200, indicando que está duplicando respecto del año base. La pregunta que les hago, ¿cómo se establece qué año va a ser considerado el año base? ¿Cómo se sabe en comparación de qué año lo hago? ¿Cuál será el criterio para establecer un año base? La estabilidad del año. ¿Qué se refiere con la estabilidad del año, Camila? Tal vez la estabilidad económica de ese año, Lice. Ya, intuitivamente hablando, y Jorge ahí tiene una respuesta también. ¿Cuál sería el año estable en el cual nos pasemos para que sea ese el año de referencia? Adelante, Jorge, por favor. Licenciado, en lo que yo veía, en 1990 era el punto donde el PIB nominal y el PIB real eran iguales. Bueno, yo considero que tal vez esa es una razón por la que ese es el año base. En realidad no, Jorge. Puede ser cualquier año. Cualquier año yo Sí, puedo expresarlo a base 100. Tienes razón lo que dice Camila. Debería tomarse en cuenta un año que sea relativamente estable, ¿no es cierto? Que no haya generado perturbaciones. El 2020 no podría cumplir este criterio. O de pronto un 2014 tampoco podría cumplir ese criterio. Y bueno, y uno va verificando ciertos criterios, ciertos parámetros. Pero el punto es, y esto adopto lo que está diciendo Jorge, gran parte de las cuentas nacionales usan como año base 1990, pero 1990 es hace más de 20 años, ¿no es cierto? Entonces, como que ya deberíamos usar otro elemento de referencia. Deberíamos construir otro parámetro de referencia con el cual verifiquemos que nuestro espejo retrovisor no esté muy atrás, ¿no es cierto? Porque está mostrando una realidad muy alejada en el tiempo. Conmigo vamos a construir un año base, ¿ya? Vamos a ver cómo es que se manifiesta, cómo va cambiando los datos en función de
del año que yo establezca, ¿no es cierto? Y uno va, en función del análisis, va verificando cuál es la conveniencia de establecer posiblemente incluso años base diferenciados. Pero eso lo vamos a analizar un poquito más adelante cuando veamos cifras. Ya, voy con esto más. Y lo tenemos en nuestra base de datos que hasta ahora hemos venido construyendo con Carlos. ¿Qué es una tasa de crecimiento? O, en este caso específico, el crecimiento del PIB. ¿Qué es el crecimiento? La inflación también es una tasa de crecimiento. ¿Pero qué representa una tasa de crecimiento? Tal vez es una medición para poder estudiar los incrementos o disminuciones que experimenta la producción de una economía en determinados periodos de tiempo. Excelente. En este caso, cuando hablo generalmente de tasa de crecimiento, estoy vinculando la variación porcentual entre un periodo y otro del Producto Interno Bruto, básicamente, ¿no es cierto? Es un indicador que va a verificar evolución del producto en el tiempo. Entonces, si yo grafico el crecimiento, generalmente voy a tener relaciones oscilantes, ¿no es cierto? Ya sabemos, teóricamente, el respaldo de los ciclos económicos, que de pronto relaciona un momento de bonanza, de auge, la parte creciente del ciclo, y una parte decadente, la parte menguante, ¿no es cierto? La parte que va bajando, logra un fondo y luego vuelve a subir, ¿no es cierto? En términos cíclicos, en estos momentos en Bolivia estamos en la parte de auge, en la parte de arriba o en la parte de abajo del crecimiento económico hacia 2022. ¿Estamos en bonanza o estamos en recesión? ¿Qué opinan ustedes? Y ahí está poniendo esa relación, ¿no es cierto? Calcular el producto es muy simple. Creo que lo han hecho con Carlos, ¿no es cierto? Es tomar, pensemos que Y es el PIB de este año menos el PIB del año anterior, dividido entre el PIB del año anterior. Eso es una tasa de crecimiento. Lo mismo puede hacer con el precio, ¿no es cierto? Es dividir YT entre YT menos 1, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, esa es la forma como se calcula una tasa de crecimiento. Me dice Javier, saliendo de una recesión, pero lo pone entre signos de interrogación. Estamos en recesión, dice Nereida, pero la tasa de crecimiento está aumentando. Entonces, ¿estamos en recesión? Es una cuestionante, ¿no es cierto? Si uno ve esta lógica de los ciclos, el momento boyante se ha dado el 2013, 2014, ¿no es cierto? Y a partir de eso, como que hemos ido rebajando tasas de crecimiento y otros indicadores que tienen un comportamiento convencional, como el desempleo, por ejemplo, ha ido aumentando. El tema de la inflación tiene otra lógica, ¿no? Por el tema de las subvenciones, como lo hemos venido hablando. Pero si uno ve otras cuentas nacionales, como por ejemplo la balanza comercial, sigue una tendencia marcada con el ciclo. Lo que ha generado una distorsión importante es el episodio de 2020, ¿no es cierto? Donde estamos con cifras de crecimiento negativas. Pero la gran pregunta es, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si pudiésemos con datos contrastar un contrafactual? ¿Qué significa el contrafactual? El contrafactual es lo opuesto a los hechos. Si en el mundo no hubiese ocurrido la pandemia, hubiésemos crecido en 2020 y 2021 hubiésemos crecido, la lógica tendencial explica, y esto lo vamos a contrastar con datos, que como estamos entrando en la parte baja del ciclo, nos tocaba la parte recesiva independientemente de la pandemia, ¿no es cierto? Entonces, hubiésemos tenido cifras no tan expectables como el momento de bonanza. Por eso es que la literatura que analiza los datos de crecimiento económico de Bolivia habla del periodo pre-bonanza, antes de 2013-2014, pero que va creciendo desde 2006 y que era realmente crítico anterior a 2006,
Llega a su momento cúspide entre 2013 y 2014 y a partir de ese año empieza a rebajar. Y como que esa tendencia se va extendiendo, por eso digo, independientemente del COVID, hasta estos momentos, ¿no es cierto? Hasta prácticamente el 2022. Bueno, habría que pensar cuáles serán los factores que ahora deberían generar una reactivación del crecimiento económico y los vamos a analizar. Justamente por eso, una explicación de determinantes de crecimiento es el documento de Julio Méndez, el que les he compartido y que va a ser de lectura para el día lunes, y vamos a conversar desde la mirada de la demanda agregada y voy a entrar en materia respecto de ese contenido, ¿ya? Entonces, por favor, sigan con el apoyo con Carlos, que me parece que está haciendo una gran tarea, y quisiera que todos ustedes se vayan familiarizando con el manejo de datos como lo hemos hecho el día de hoy. Estamos empezando con cosas bastante simples, pero mi deseo es que vayamos complicando un poquito más el análisis. Por ejemplo, en el documento que van a leer para el día lunes, van a ver que la forma de modelización no son series de tiempo convencionales, sino es un sistema de vectores autorregresivos. Para analizar eso requerimos algunos elementos más que, como decía, ¿no? Tenemos el desfase de que muchos de ustedes recién están pasando econometría 1, recién van a pasar y econometría 2 ni pensar. La gran ventaja es que Carlos ya ha pasado estas materias, entonces, así como Carlos y mi persona, podemos orientar intuitivamente en alguno de estos alcances, ¿ya? Entonces, por favor, reitero, sigan trabajando con Carlos. Tenemos 2 tareitas con manejo de datos que pueden transmitirle a Carlos y él puede auxiliarles. Ni bien acabemos de conversar ahora, tardo como que un par de horas en subirlo a YouTube y que esto se compile en el Zoom. Y les voy a compartir igual la videograbación, entonces ustedes pueden replicar todo lo que hemos hecho el día de hoy. Y no descuiden, por favor, la lectura para el día lunes. Ya pueden hacer su registro de salida y salvo que tengan alguna otra consulta, nos vemos el día lunes. ¿Estamos completos? ¿Con todo? Sí, licenciado. Excelente, muchas gracias. Nos vemos el lunes entonces. Gracias, licenciado. Hasta luego. Gracias a ustedes. Hasta el Hasta lunes. luego, Lick. Hasta Hasta luego, el lunes. licenciado. Muchísimas gracias. Hasta luego, Lick. Luego, Lick, gracias. Luego, doctor. Chao, chao. Nos Gracias. vemos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, Licen.